Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Telefarmacia, un espacio auspiciado por la Confederación Farmacéutica Argentina. Bueno, muy bien, porque ahí lo presentamos, Telefarmacia, un espacio auspiciado por la Confederación. Y estamos con la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina y también presidente del colegio de la provincia de Buenos Aires. Así es. Bueno, tenemos muchas preguntas que se instalaron en la opinión pública, ¿no es cierto? ¿Sí? Y están relacionadas con la combinación de vacunas, COVID y no COVID. Está relacionado también con el tema de barbijo sí, barbijo no. Cuando la ministra de Salud, Carla Bisotti, salió a decir, bueno, caminando por la calle no se usa el barbijo y ahí se armó una controversia. Sí, ahí claramente, yo la escuché atentamente de la ministra, ella planteó no el uso de barbijo cuando uno está solo, ¿sí? De la misma manera que cuando uno está en su casa solo, que no vienen, digamos, personas de afuera, tampoco está con el barbijo. Pero se tergiversó, con lo cual nosotros los farmacéuticos, frente a una pregunta de, digamos, un paciente cliente que viene a la farmacia, les decimos, bueno, barbijo todavía sí. El barbijo es el elemento de protección personal que hoy más a mano tenemos, hoy hay disponibilidad en la República Argentina, entonces tenemos que seguir usándolo y usándolo correctamente, ¿sí? O sea, no podemos encontrar, tiene que tapar la nariz, boca y mentón. Bien. Y te lo voy a demostrar. A ver, la así, demostración gráfica acá. Claramente hay que colocarse el barbijo y hay que, en este caso es un barbijo quirúrgico. Bien. ¿Sí? Bien. Nosotros usamos, los profesionales de salud, barbijo quirúrgico para proteger al otro y hoy, digamos, hay disponibilidad. No estamos como el año pasado donde era un elemento digamos que costaba mucho conseguir. Entonces las personas tienen que seguir utilizando el barbijo. Primero porque puedo estar caminando en un parque solo y después de repente sigo caminando y voy y me acerco a una farmacia, por ejemplo, y en la farmacia no van a poder entrar sin este elemento de protección personal. Sí. Nosotros actualizamos desde la COFE el protocolo nuevamente, venimos con un protocolo desde el año pasado muy estricto, vamos a seguir usando barbijo quirúrgico hasta que pase la pandemia, hasta que termine la circulación comunitaria. Te voy a preguntar algo, justo que pase la pandemia y seguís contándonos el tema de barbijo. Distintos referentes, no quiero dar nombres porque, viste, políticamente se mete la grieta y lo dijo el exministro, el ministro tal y demás, pero si hacemos una recorrida desde desde Daniel Goyán hasta Fernán Quirós, no importa a qué partido pertenece, están instalando este concepto de que probablemente dentro de 1 o varios años se transforme en algo así como una gripe común el tema del COVID. Esto viene concatenado con el tema de barbijos y demás. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes desde los farmacéuticos? Nosotros lo dijimos desde el primer día, las pandemias por lo general duran 3 años. En este 3 caso, años. 3 años. Bien. 3 años y tuvimos la suerte de que apareciera la vacuna rápidamente. Entonces, lo que hay que llegar a una inmunidad que, detenga la circulación comunitaria y eso se logra cuando la población general está 70-80% vacunado. Puede ser inmunidad natural, aquellos que tuvieron COVID, o inmunidad adquirida. Pero el que tuvo COVID, sí, ahí vienen las próximas preguntas y que me hicieron a través de las redes. Señores, ustedes en @idoyaga_periodista pueden hacer las consultas que consideren pertinentes. Si hoy no la podemos resolver, la semana que viene las vamos a responder en este espacio especial de Telefarmacia, ¿no? Pero el tema de la inmunidad, ¿no? ¿Por cuánto tiempo le dura la inmunidad quien contrajo COVID? Sí, en realidad todavía siguen haciéndose los estudios y eso es como un medicamento. Cuando planteamos la vacuna, es una vacuna de emergencias porque todavía no se hizo el seguimiento para ver cómo desciende la curva del nivel de anticuerpos. Pero lo que sí se sabe es que una persona que tuvo COVID con la primera dosis tiene un nivel suficiente de anticuerpos como para poder dar protección. No significa que la persona no se vuelva a contagiar, sino
que es una forma más leve. En todas las enfermedades infecciosas, digamos, tenemos la inmunidad natural, que es aquel que tuvo, pero aún habiendo tenido COVID, tiene que vacunarse. Bien. Y el resto de la población, y cuando se cuenta la población general, se cuentan los niños también, y acá se hizo el desarrollo de las vacunas para adultos primero, porque era la franja etaria que más mortalidad tenía, pero después se siguen desarrollando vacunas en la franja de 12 años a los 18 años y vacunas en los niños. O sea, hay mucho por desarrollar, pero lo que tenemos que dejarle como mensaje es que la vacuna salva vidas. Aquellos que todavía no se inscribieron o fueron a vacunarse, que se inscriban, que se vacunen, porque si llegan a tener la enfermedad va a ser con síntomas, o puede ser leve o puede ser moderado, y lo que hay que tratar de prevenir es la mortalidad. Todavía en Argentina falta un poco para las segundas dosis y falta también... Ha crecido el número. Hoy pasamos el monitor público de vacunación, 22 millones de personas con 2 dosis contra 29. Realmente un dato, antes la brecha era muy grande, se achicó la brecha, un dato bastante interesante, bueno, para lograr esta inmunidad de rebaño que tanto se habla, ¿no? Sí. Ahí tenemos que decir también que la combinación de vacunas, para la gente puede ser algo novedoso, pero nosotros los farmacéuticos... Combinación de vacunas. Yo te pregunto a vos, en mi caso fue Sputnik la primera, Moderna la segunda. Me dijeron la prueba fecha. ¿En dónde hicieron las pruebas? ¿En Argentina, en el mundo? No, las hicieron acá en Argentina, hizo la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, y la realidad que para nosotros los farmacéuticos la combinación de vacunas es una herramienta que ya se venía haciendo. Bien. Recuerdo que hace años no había triple viral, sarampión, rubiola, papera. Sí. Entonces, ¿qué hacíamos los farmacéuticos? Combinábamos la doble viral con la de paperas, ¿sí? Y da buen resultado igual. En este caso... Mirá qué dato importante el que vos comentaste, porque la gente, digamos, que lo vio, ¿no? Claro. Lo que pasa que aquí lo que se hicieron fueron estudios primeros para ver cuáles eran las que sostenían el nivel de eficacia más alto, porque claramente la combinación de vacunas, dependiendo de las plataformas que sean las vacunas... Estamos hablando, discúlpame, combinación de vacunas de COVID con otras vacunas anti-COVID, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Esto sería que aquellos que se aplicaron la vacuna Sputnik V, la primera dosis, se pueden aplicar como segunda dosis la de Moderna o la de Pfizer. ¿O AstraZeneca también? En realidad, los estudios dieron que con Moderna y Pfizer funciona bien y claramente después está la vacuna CanSino, que algunas provincias hicieron gestiones para traerla, que es exactamente igual que el segundo componente del Sputnik V. Sí. A CanSino sería equivalente al segundo. Es exactamente igual la misma plataforma. Cuando vayan a Argentina, ¿sí? Ya nadie vamos a hablar, y cuando vayan al vacunatorio o quizá más adelante se pueda vacunar en la farmacia, directamente le vamos a explicar esto, porque va a ser algo normal o natural, porque claramente la vacuna CanSino es exactamente igual a el segundo componente de Sputnik, que la demora viene porque en la escala de producción, una cosa es hacerla en el laboratorio, una cosa es probarla en fase 1, fase 2, fase 3, pero llevarla a la escala de fabricación industrial con tantas millones de dosis lleva un proceso lento, porque es un medicamento biológico, y eso hace que la fabricación del primer componente de Sputnik, que es diferente al segundo, tenga un proceso más acelerado de fabricación. Bien. Esto, para que la gente sepa, no es una tolva, se pone el polvo y salen comprimidos. Es un medicamento biológico la vacuna y tiene un proceso. Para decirle un dato, la vacuna antigripal que nos aplicamos todos los años, comienza el proceso de fabricación todos los años con la cepa, digamos, anual, que es diferente. La nueva cepa, la que se incorpora. Año a año. Sí. Comienza por el mes de septiembre, octubre, para que estén listas en el mes de abril. Son muchos meses que lleva el proceso de fabricación de un medicamento biológico. No es que se fabrica en escala de un día para el otro. Bien. Esto es el motivo de la demora. Pero bueno, están funcionando bien las combinaciones, también están... En combinación, te quiero interrumpir acá porque hablaste de Sputnik y demás. Quiero relacionarlo con alguien que vos estás, para todos ustedes, Isabel Reynoso es presidente de la Confederación Farmacéutica, pero de alguna manera me ha tocado participar en algunos eventos de la COFA. Tienen un nexo muy importante con el público, con los médicos y por otro lado con la industria. Hablando de industria, nuestra capacidad de la industria nacional, decime vos, es muy buena, regular. ¿Por qué te hago esta pregunta? El caso de AB Science
por un lado, con AstraZeneca, el caso de Richmond con la vacuna Sputnik. O sea, hay un know-how, no es que vieron un negocio ahí y directamente se metieron en ese mercado, vienen trabajando ya con plataformas. Nosotros como entidad representativa de los farmacéuticos, claramente, primero que cursamos la carrera de farmacia en la República Argentina, es una carrera difícil, donde salimos preparados no solamente para trabajar en los hospitales públicos, en las farmacias comunitarias privadas, sino también para la elaboración de medicamentos. O sea, acá tenés recursos humanos de mucha calidad, no solamente los farmacéuticos, sino los biotecnólogos, biólogos, o sea que Argentina tiene, digamos, un nivel de recursos humanos con una altísima capacitación, desde la carrera de grado y desde los posgrados. O sea que eso, en algunos lugares del mundo, como dicen, la materia gris es muy importante para hacer las investigaciones, los desarrollos. Después la capacidad tecnológica de Argentina es importante, la industria nacional es importante y también tenés industria multinacional con plantas en la República Argentina que fabrican otro tipo de vacunas. Argentina fabrica la vacuna antigripal, ¿sí? Después del año 2009, se hizo la transferencia tecnológica y se fabrica acá en la provincia de Buenos Aires y es una vacuna de altísima calidad. De la misma manera que se está fabricando el principio activo de la de AstraZeneca en MaxScience, porque se eligió un laboratorio que, bueno, yo tuve el placer de estar en la inauguración, que se había inaugurado para hacer anticuerpos monoclonales como única planta de excelencia de Latinoamérica. Bien. Y cuando vino COVID... Explicar a la gente para qué son los anticuerpos monoclonales. Sí, bueno, son medicamentos específicos para patologías complicadas, como puede ser cáncer, linfoma de Hodgkin y otras enfermedades complejas. O sea, mucho más complejo de lo que sería el COVID. Mucho más complejo que hacer una vacuna. Sí. Y los laboratorios están preparados y montados para, digamos, fabricar para Argentina y también para exportar. En este caso se fabrica el principio activo acá, después se tiene que formular, ¿sí? Que es la forma farmacéutica con los conservantes, con los estabilizantes. Claro, se lleva el principio activo a México, se formula allí y también se envasa allí y después se distribuye a todos los países. Formular. Vengo del área de comunicación, vengo del área de economía. Pero formular, es importante que vos lo expliques, porque tú, bueno, lo llevan a México para meterlo en un frasquito. Explicarle a la gente qué se trata. No se envasa solamente. Sí. Formular significa darle una forma farmacéutica a un principio activo. Por ejemplo, ¿qué es una forma farmacéutica? Una forma farmacéutica puede ser, en este caso, líquida, pero estéril, porque es una vacuna. Sí. Una forma farmacéutica puede ser un jarabe. Claro. ¿Sí? Una forma farmacéutica puede ser un comprimido. Entonces, más allá del principio activo, que es el que tiene acción farmacológica, tiene excipientes, en este caso de las vacunas, tiene estabilizantes, tiene conservantes, tiene, digamos, estabilizadores para llegar a ese mililitro que después nos aplican, ¿sí? Entonces, el principio activo puede estar en muy pequeñas cantidades, se formula con estos componentes, con lo cual hay que tener disponibilidad del resto, del estabilizante, del conservante, de todos los excipientes, y después recién se envasa. Bien. Y en el caso de un inyectable, en un ambiente que tiene que ser estéril. ¿Sí? Todos los inyectables son estériles. Entonces, eso, digamos, se hace aquí el principio activo. Se decidió, digamos, por un convenio hacerlo en México, porque seguramente la capacidad hay para producir, porque AstraZeneca, que es el laboratorio que la comercializa, no tiene plantas, por ejemplo, en Argentina para ni fabricar el principio activo, ni formular, ni envasar. Pero, por ejemplo, otro laboratorio que vos nombraste, que es el laboratorio Richmond, también argentino. ¿Sí? Contar a la gente que, previo a la vacuna anti-COVID, ¿en qué venía trabajando Richmond? Sí, Richmond también es un laboratorio argentino que también tiene medicamentos para enfermedades o medicamentos de alto costo, pero también para patologías comunes. Ya venía con antecedentes de varios años en lo que es la fabricación de medicamentos de calidad y hace justamente al revés. El principio activo del Sputnik se fabrica en Gamaleya, se trae el principio activo y se formula y se envasa
digamos, aquí, tanto el componente 1 como el componente 2. Lo ideal para tener independencia absoluta es que se fabrique el principio activo aquí, Bien, que se ahí va mi formule aquí pregunta, sí. y que Se da la combinación de las dos, uno que se envase manda y otro que se hace acá. aquí, como pasa con la vacuna antigripal, ¿sí? Pero todo ese proceso para la fabricación de la vacuna antigripal, no sé, muchos recordarán lo que fue gripe H1N1 en el año 2009, llevó un proceso de 4 o 5 años, hacer todas las etapas de fabricación y de producción, ¿sí? Esto no es, como vuelvo a decir, meter el polvo en una tolva y sacar comprimidos, o hacer una torta, meterla en el horno y sacarla. No es así elaborar medicamentos, si bien tiene mucho de magistral, porque todos esos ensayos de la fórmula se hacen primero en el laboratorio, lo que los farmacéuticos llamamos una preparación magistral, eso después hay que llevarlo a escala, industrial. Sí, lo están haciendo en escala industrial. Exactamente. Bien, otro tema, otra pregunta que no quiero que, antes que termine la nota, el tema de cuando me fui a vacunar COVID, ¿usted se aplicó alguna vacuna? Sí, pero hace más de un mes, la antigripal. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Avanzaron? ¿Hay de alguna manera factor limitativo entre una vacuna y la otra? Sí, mira, muchas de las vacunas se aplicaban en forma concomitante, o sea, significa que es la oportunidad vacunal, el paciente, por ejemplo, viene a la farmacia y si tiene que aplicarse gripe o neumonía, se aplican juntas en el músculo deltoide, una de cada lado. En el caso de COVID, como no se conocía, ¿sí?, preventivamente se estableció una separación de 14 días, entonces se le decía a la gente que espere, hoy esto cambió, hoy ya está demostrado que alguien que se quiere aplicar otro tipo de vacuna se la puede aplicar el mismo día, el mismo día, sin ningún tipo de problemas, ¿sí? Esto también es un avance que, bueno, mientras nosotros estamos charlando acá, la ciencia, la tecnología, mis colegas farmacéuticos que trabajan en industria, en ciencia, en investigación, siguen avanzando y hoy llegamos a que se puede aplicar junto con otras vacunas sin tener que esperar ese término de 14 días. Clarísimo. Digo ¿por qué? Porque hubo mucha gente que no se vacunó para gripe o neumonía este año. Decirle que todavía seguimos adelante hay vacunas todavía de la gripe, hay vacunas de neumonía, porque claramente en el mes de abril la prioridad era COVID. Claro. Recordemos que estábamos cursando la segunda ola y ya estábamos esperando a ver qué pasaba con la cepa delta, con lo cual la prioridad era decir, ¿qué hago? ¿Me aplico gripe? Y si después me viene el turno, ¿sí? Lo ideal en el tema de vacunación es que uno se pueda aplicar el mismo día y en el mismo lugar de vacunación. La vacuna, nosotros siempre los farmacéuticos planteamos que hay la oportunidad vacunal, no hay que desperdiciarla. Cuando viene una persona a consultar, ¿me puedo vacunar? Si está en condiciones, o sea, no tiene temperatura, no está cursando ninguna infección, hay que aplicarla y cuanto antes. Conceptos importantes y 2 conceptos que se dieron en esta pandemia y que hoy ya están pasando desapercibidos. Las vacunas y el agua potable son los 2 únicos elementos que salvan vidas. Vos me estás adelantando. A ver, señores, a ustedes, estoy hablando yo acá y después la van a ver a la profesional farmacéutica. A ver, ¿qué mensaje le das vos para aquellos que dicen que todavía siguen con la teoría antivacuna? Ya empezaste, ya hiciste la introducción, pero ¿qué mensaje le das vos, Isabel, a los que dicen que tienen duda de la vacuna? Las vacunas es la herramienta terapéutica que más vidas salvó en las enfermedades infecciosas, sean virales o sean bacterianas. Las vacunas es la única herramienta terapéutica, y el agua potable. El agua potable, el año pasado estuvimos lavado de manos correctos, decirle agua y jabón para aquellos que están en su casa frecuentemente, ¿sí? Lo que es higiene de manos y vacunarse son las 2 herramientas más importantes para evitar, digamos, formas graves de enfermedades infectocontagiosas. Para aquellos que trabajamos, bueno, claramente la solución hidroalcohólica o el alcohol gel, pero con agua y jabón, ¿sí?, es suficiente en forma frecuente como para seguir cuidándonos. Entonces, cuidarnos, lavado de manos, no dejarlo, porque es para lo que es SARS-CoV-2 o para cualquier otra enfermedad bacteriana o viral. No abandonemos la higiene de manos. Sí, bien. Exactamente. Higiene de manos,
el distanciamiento hay que seguirlo Hay que manteniendo. mantenerlo, sí. Esto de que... La vacuna sí o sí. Exactamente, la vacuna y el uso adecuado de barbijo. Bueno, muchísimas gracias, Isabel. No, gracias a ustedes. Señores, vamos a una tanda, quédate con nosotros. La última media hora de este resumen semanal de País en Vivo. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud.